Daniel Estico, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, gracias por llamarme. ¿Cómo No, estás? por favor, bien, bien. Veía ayer un trabajo tuyo hablando de la cuestión al respecto, en definitiva, de lo que es la fortaleza fiscal de la República Argentina en este momento. Ujú. Los últimos datos que dicen que, bueno, que evidentemente el gobierno tomó ese camino y lo mantiene y lo sostiene con mucha firmeza. Contanos un poco cómo es. Sí, lo que es sorprendente justamente es eso, ¿no? Que en una semana o meses, porque prácticamente desde que comenzó el año se están emitiendo muy buenas noticias del lado económico, tanto de lo fiscal como del sector externo, como de lo monetario, y aparecieron todas estas turbulencias cambiarias, etcétera. En particular, yo me tomé el trabajo y dije, bueno, vamos a ver. Una de las críticas que estuvo haciendo el gobierno en este tiempo fue que al no tener presupuesto estaba la discrecionalidad y entonces la fragilidad del plan económico. Entonces empecé a mirar un poco la ejecución presupuestaria y hasta el 17, 20 de marzo, que eran los datos disponibles cuando hice la nota, se veía que del lado de los gastos están gastando mucho menos de lo que tenían planificado para esta altura del año, y del lado de los ingresos, pese a la eliminación del impuesto país, pese a la baja de retenciones, se está recaudando mucho más de lo que también estaba planificado para esta altura del año. O sea, no lo comparé con el año anterior, sino simplemente comparar presupuesto con ejecución. Y Ujú. ahí se ve que hay una mejora del superávit fiscal previsto, porque incluso en el presupuesto original que se había presentado en tiempo y forma el 15 de septiembre del año pasado, se preveía un déficit de las cuentas públicas en la Administración Central. Y estamos con superávit exterior de más de 6 billones de pesos. Entonces, uno dice, ¿por qué entonces tanta incertidumbre, tanta preocupación por cómo va a ser la prueba en el fondo y generar tanta inestabilidad y angustia en la población, cuando del lado de la macroeconomía la cosa está mejorando, ¿no? Todavía no Mm. estamos bien, pero estamos mejorando. Sí. O sea que creo que fue el viernes pasado, un colega que actualmente trabaja allí en Capital, pero que es de acá, le escucho decir en la apertura del programa, bueno, vamos a hablar entre otras cosas de los temas que inquietan a la gente, entre ellos qué pasa con el tipo de cambio, ¿no? Y le escribí y le digo, ¿a qué gente le inquieta eso? Digo, yo los veo inquietos a ustedes, no veo eso en la calle, no lo veo en lo cotidiano. Hoy hay un artículo de Sofía Diamante en La Nación que me llaman mucho la atención, porque son personas que la verdad me merecen respeto. Pero es Mm. como que hay una bajada de línea, ¿no? De que hay que sacudir todo el tiempo hablando de las reservas negativas y de si se va a poder sostener o no el tipo de cambio. Es muy llamativo. Por eso me impactó mucho, digamos, la contundencia de los datos que vos brindás en tu artículo. Sí, a mí también. No me gusta hablar de los colegas, pero yo veo que en general en los medios están con una sintonía diferente a la realidad, y como vos bien decís, hablamos de la gente, hablamos de los argentinos, hablamos de la población, y es un pequeño grupo el que está preocupado, está por la suerte cambiaria. Y después cómo se leen las cosas, porque todo surgió incluso, para hacerlo corto, desde la entrevista que Antonio Gaje le hizo al ministro Caputo Mm. el lunes pasado. Y el ministro fue muy claro y dijo, el acuerdo con el fondo es para terminar de sanear el balance del Banco Central y después para ir a un régimen de explotación cambiaria, porque no nos gusta, si somos libertarios, no nos gustan los controles, no nos gustan el cepo, no nos gustan las regulaciones, pero tenemos que ir paso a paso, tenemos que hacerlo con responsabilidad, porque justamente lo que queremos es que, tras el acuerdo con el fondo, el saneamiento del balance del Banco Central, esto no le genere ninguna preocupación ni ningún perjuicio a la población en su conjunto. Y sin embargo, muchos dicen, pero entonces se va a liberar el mercado de cambios, y entonces de ahí aparecieron todas las voces agoreras, e incluso hemos visto, lo estamos publicando ayer y está todavía hoy en Infobae, el análisis del ex viceministro de Sergio Massa, Gabriel Rubinstein, alertando sobre el riesgo de los acuerdos con el fondo, que puede salir mal porque la economía está muy frágil.
digo, yo no sé qué pasa, gente que nos llevó al caos, que prácticamente dejó al país al borde de la hiperinflación, con lo que sabemos lo que es la hiperinflación, porque es cierto que fue hace 35 años prácticamente, pero lo cierto es que la hiperinflación hace estragos, o sea, pulveriza, la pobreza la lleva al extremo, la actividad se paraliza, te remarcan los precios cuando vos vas desde la góndola al a la caja del supermercado. Hay muchos que eso no lo vivieron, y sin embargo ahora hablan con tanta soltura, dando cátedra y alertando sobre los riesgos del acuerdo con el Fondo de las Reservas Negativas. Y el ministro Caputo dijo, claro, el Banco Central nos dejaron con reservas negativas el kirchnerismo. Nosotros lo que queremos es recuperar la solvencia del Banco Central y por eso decimos, vamos a pedirle al fondo los recursos necesarios para sanear el Banco Central, cancelando los títulos del Tesoro que no valen nada porque son letras intransferibles, o sea, títulos que no se pueden negociar en los mercados de valores y por lo tanto es un asiento contable, que hoy en el Banco Central esos títulos valen 23.000 millones de dólares. Mientras que, porque el Banco Central lo toma a un valor de descuento teórico, pero bueno, no pone el valor nominal. Mientras que la tesorería lo tiene a valor nominal y son más de 65.000 millones de dólares. Entonces lo que dice, le pedimos al fondo los recursos para cancelar esas letras con el Banco Central, en vez de darle el tesoro al Banco Central, le pasa a deber al Fondo Monetario, pero nuestra deuda va a bajar en total, en el neto, porque le estoy cancelando un bono que en el central está evaluado en 23, pero que en las finanzas públicas está evaluado en 65. Entonces, con el acuerdo del fondo, vamos a tener un ahorro de 40.000 millones de dólares. Y sin embargo, ha aparecido todas las turbulencias del el dólar MEP que se va arriba de casi 1.300, ahora el viernes terminó un poco más tranquilo, pero por debajo, pero en torno a 1.280, ya no está en 1.200, 1.190 que estaba 2 semanas atrás. Y entonces aparecieron todos los titulares de los diarios, incluso este fin de semana, sobre que el Banco Central vendió, rifó, regaló, entregó al mercado más de 1.200 millones de dólares. Te la hago corta, José Luis. El cepo provocó una demanda reprimida de dólares por parte de las empresas extranjeras que tienen que pagar dinero en el exterior por unos 7.000 millones de dólares. O sea, desde agosto del 2019 que se puso el cepo a hoy, las empresas extranjeras no pudieron girar dividendos que generaron sus empresas en todo este periodo, y entonces cuando salga el cepo, cuando se liberen las restricciones cambiarias, van a salir todas semanadas a comprar esos dólares y llevárselos a las casas matrices. Más allá de que tengan confianza o no en el país, simplemente por una exigencia legal de las casas matrices, después van a volver, porque si el gobierno sigue en esta tesitura de orden fiscal, orden monetario, orden cambiario, los capitales van a venir, el régimen, las inversiones van a florecer y esos capitales van a volver. Bueno, cuando el ministro dice que va a flotar, muchos dicen, entonces el tipo de cambio va a ser más alto. Salgamos a comprar esos dólares hoy, porque finalmente, después que se haga el acuerdo con el fondo, no va a ser el Banco Central que le venda los dólares a las empresas para que paguen los dividendos, porque va a haber un mercado libre. No van a ir a comprar al mercado. Entonces, muchos creyeron que el dólar se va a disparar y dijeron que compremos hoy a 1.250, 1.280, 1.300, y cancelemos nuestra deuda con estas matrices, porque después del cepo otra vez tenga que pagar 1.400, 1.500. El ministro le dijo, muchachos, no va a pasar eso, el dólar incluso puede llegar a bajar. ¿Por qué? Por la solvencia fiscal, por la solvencia monetaria y por el orden cambiario, ¿no? Claro, bueno, una gran preocupación que compartimos, ¿no? Tratar de transmitir a nuestras respectivas audiencias este marco, porque todo lo otro me parece disparatado. Se podrá entender en razones de objetivos políticos, se podrá entender en razón de objetivos económicos, pero hemos tenido y hemos sufrido tanto daño, ¿no? Como sociedad a lo largo de tantos años, que francamente
querer provocar que las cosas salgan mal, se desbanden. Yo siempre digo que de la locura política a la locura económica el precio lo pagamos nosotros, los de a pie, siempre, siempre, Exacto, José sin Luis, piedad. porque hay muchos economistas que también por estas horas están diciendo por qué se avanzó tan rápido con el orden fiscal, por qué se avanzó tan rápido con la baja de la inflación. Porque había 57% de pobreza. O sea, el dato registrado cuando se fue Massa era 45, 43%, pero el dato del semestre, del segundo semestre del 2023, se dio a conocer en marzo, y ahí nos dimos cuenta que la pobreza que dejó el gobierno de era mucho más alta, y naturalmente, con el funcionamiento cambiario, con el orden de regulación de tarifas, etcétera, inicialmente el primer semestre del 2024, digo bien, fue muy alto y llegó ese índice de pobreza 57. Pero eso había estado antes. Entonces, lo que dicen es que ir más despacio, porque a ellos no les duele la pobreza. Entonces, en que la pobreza baja en creciente lento, también baja lenta la pobreza. Y este es un gobierno que dice desde el primer momento, muchachos, nos preocupa la realidad social, que es insostenible y es dolorosa, por eso tenemos que movilizar la pobreza. Y prefirieron hacer este ajuste que subió la pobreza al 33, 34%, o sea, la bajó en 20 puntos porcentuales en menos de un año, a ir más rápido y tener un tipo de cambio más, ir más lento, perdón, y tener un tipo de cambio más alto, estar todos más contentos. Mentira, no es todo. Ese es el grupete que juega con el dólar, que juega con el capital, que son los estabilizadores de siempre, ¿no? Tal cual. Daniel, como siempre, un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Buena jornada. Gracias por llamarme. Un abrazo. Bueno, les quiero contar que recién recibí un video. Es increíble.